Bien, vamos a arrancar entonces. Bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Daniel Yesurón, trabajo como Pre-Sales Cloud Specialist en Licencias Online Argentina. Allí tienen mis datos de contacto por si después necesitan alguna consulta o quieren hacerme alguna pregunta en particular. De cualquier forma, en este webinar vamos a tratar de contestar algunas dudas y mitos existenciales que hay respecto a lo que es a lo que son los mitos sobre el traslado a la nube, haciendo un poco más de foco en este caso sobre Office 365 y Microsoft Azure. Bien, a tener en consideración antes de que arranquemos, todas las preguntas las pueden hacer a través del chat, van a ir siendo contestadas. En cualquier caso, las preguntas que sean más generales las voy a repetir y las vamos a ir contestando para que todos puedan tener esta información. Arranquemos entonces. Vamos a hablar un poquito acerca de Licencias Online, de quiénes somos, para que nos tengan siempre en cuenta y sepan quién les habla. Desde Licencias Online tenemos una trayectoria de 13 años haciendo expansión regional, más de 10 años de ellos con experiencia en Cloud Computing, no solamente con la nube de Microsoft, sino distintas focalizaciones en tecnologías de alto rendimiento y alta capacidad. Tenemos una cobertura de alcance en más de 40 países en LATAM, con más de 4.500 canales de distribución y más de 50.000 clientes finales al día de la fecha. Es un punto bastante interesante a la hora de considerar, en este caso, a Licencias Online como un distribuidor. También es interesante reconocer que no solamente nos dedicamos a vender y revender licencias, sino que tenemos distintas unidades de negocio, lo cual agrega un valor realmente importante e interesante cuando tenemos que, en este caso, llegar a una solución y poder tener algo que en este caso llegue a ser costo eficiente, ¿sí? Más de 25 fabricantes en nuestra unidad de distribución, es con los que trabajamos, con un 28% de crecimiento consolidado año a año. A nivel de lo que viene a ser tecnologías cloud, con más de 15 fabricantes hemos tenido muchos trabajos y poder justamente llegar a soluciones tanto de infraestructura como plataforma y servicio. Esto es muy interesante, sobre todo para ustedes que van a poder consumir este tipo de soluciones. No solamente trabajamos con Microsoft, sino que movemos varias marcas, que es VMware, ForcePoint, Citrix, Veeam, Acronis para backup. Es bastante interesante que son ofertas y productos que se pueden también llegar a relacionar y puede que los vean desde un punto de vista final. Dentro de lo que son servicios profesionales, contamos con más de 35 ingenieros en la región. Esto es un punto muy importante para lo que es servicios de implementación, configuración, consultoría, que es un punto súper interesante a la hora de trabajar en sus proyectos. Y claramente desde el punto de vista de marketing los ayudamos con campañas en las cuales pueden llegarles, por ejemplo, mails o distintas campañas de generación para que ustedes puedan acceder a este tipo de webinars, por ejemplo. Pero bien, hablando de un poco más de lo que viene a ser el webinar en sí, es decir, de los mitos y soluciones que uno puede encontrarse en la nube, tiende a suceder que generalmente cuando tenemos que hacer un traslado de información o parte de nuestra infraestructura tiene que ir a la nube, tendemos a, por un lado, tener un poco de miedo por el hecho de que no sabemos dónde van a estar nuestros datos, tampoco sabemos quién va a poder estar viéndolos o realmente qué es lo que puede estar sucediendo del día a día. Y esto se traduce en estos mitos que vamos a ir viendo a continuación, pero que Microsoft, en este caso, posee estas respuestas que vamos a ir tocando, ¿sí? A tener en consideración también que esto simplemente es en gran parte de la experiencia que tengo dentro de estos productos, así también como Microsoft, su cara visible hacia el usuario final, es decir, hacia ustedes. Esto no implica en lo absoluto que son respuestas únicas, sino que simplemente complementan a lo que ya conocemos y dentro de todo va a servir mucho, en este caso, su feedback para poder, en este caso, aprender constantemente, ¿sí? Entonces estos son los mitos que vamos a estar viendo hoy en día. Son 6 mitos en total y vamos a estar pasando uno por uno. Recuerden que pueden aprovechar también dentro de sus preguntas para hacer algunas aclaraciones
En ese momento no hay ningún problema, lo voy a estar contestando y también aprovechando para agregar a lo que quizá a mí me falte por experiencia. Empecemos con el mito número 1. ¿Es más seguro guardar los datos en instalaciones locales que en la nube? Bien, esta generalmente es uno de esos mitos donde se puede decir que sí y se puede decir que no. Hoy generalmente uno de los factores de seguridad más grandes que hay no es el tipo de software o la seguridad innata que viene en un antivirus o en un anti-spyware, por ejemplo, sino el mantenimiento y cuánto tiempo se dedica uno a proteger esa infraestructura o a mantener esos programas en línea. Entonces, el hecho de que se mantenga esa información en una instalación local o se mantenga en la nube simplemente implica de cuánto tiempo uno puede tener a una persona como un recurso, o puede estar uno mismo, detectando cuando ese programa está, por ejemplo, ubicando que hay algún correo con un spam, o hay algún virus dando vuelta, o algún ransomware, como esos programas que encriptan absolutamente toda nuestra computadora. Entonces, para desmitificarlo es tan sencillo como decir que, bueno, cuando uno se traslada a la nube, en este caso a la nube de Microsoft, Microsoft toma muy en serio y pone mucha inversión en mantener un equipo de profesionales que está constantemente revisando cada uno de los factores que pueden llegar a impedir el correcto funcionamiento. Pero eso no es todo. Incluye además todas las normas y cumplimientos que, dependiendo de el lugar físico donde nosotros vayamos a estar guardando nuestra información, es decir, el lugar donde se encuentre el data center. Recuerden que la nube de Microsoft Azure es a nivel mundial. Bueno, qué normas van a estar afectándolo y qué cláusulas van a ser específicas para esas ubicaciones. Esto es muy interesante de comentar porque es información que es completamente pública. Creo que en un slide más adelante les muestro el enlace para poder entrar, pero básicamente es el centro de confianza de Microsoft, tanto para Office 365, para Microsoft Azure, para cualquiera de sus productos de nube. Y esto permite entender, desde un punto también legal, económico y técnico, cómo cada una de estas funcionalidades y después migraciones que nosotros tengamos van a estar, en este caso, resguardadas. Entonces, el hecho de decir si es más seguro o no en la nube es totalmente relativo, pero hoy la nube está lo suficientemente resguardada para que, dependiendo del tipo de datos que nosotros necesitemos tener asegurado, bueno, tengamos esa confiabilidad de que no va a pasar nada. Además de que después uno puede decir, ok, quiero tener varias réplicas de esa información, puede estar en el mismo data center o puede estar en distintos, y de esa forma armar escenarios de lo que se llama alta continuidad de negocios, o alta disponibilidad. Bastante interesante, ¿sí? Veamos el mito 2. Y en realidad acá es lo que quería mostrarles, justamente la página de, en este caso, la URL que los lleva al Microsoft Trust Center o el centro de confianza de Microsoft, que les permite elegir entre, si elegimos por localización de donde se encuentra ese data center o por el tipo de vertical o industria que nosotros estamos queriendo validar, nos va a decir, nos va a mostrar esta página cada una de las normas, bien, y haciendo clic en cada una de ellas nos lleva a lo que es el documento que especifica cómo Microsoft trata y anexa ese tipo de información. Bastante interesante. Pasemos al mito 2. Si mis datos están en la nube, podrán acceder a ellos espías corporativos, ladrones cibernéticos y gobiernos. Bien, acá volvemos a hacer entonces referencia un poco a lo anterior. Es decir, el hecho de que nosotros enviemos nuestra información a la nube implica que hay todo un equipo de profesionales de Microsoft que se dedican a resguardar estos datos contra cualquier tipo de intrusión, ¿sí? Esto se hace en base a bases de datos contra virus, se hace con bases de datos contra anti-spyware que se van actualizando constantemente, y en base a eso se mantiene un control bastante riguroso sobre qué tipo de datos son los que se están manejando dentro de los data centers. Ahora bien, ¿qué es lo interesante respecto a las soluciones de Microsoft? Es que, por ejemplo, con Office 365, cuando ustedes ingresan a su suscripción de Office, siendo ustedes los administradores de esa suscripción, tienen acceso
a lo que se llama un back office, es decir, un portal de administración que les permite validar muchas de estas reglas, ¿sí? Entonces, esas reglas que ya de por sí vienen configuradas automáticamente para que no tengan problemas de intrusión, ustedes pueden dar un paso más adelante y aún así editarlas y poder justamente corroborar que ciertos datos van a ser o más seguros o en este caso un poco más complejos de acceder, ¿sí? Eso es a gusto de cada uno. Lo mismo se puede hacer con la nube de Microsoft, con Microsoft Azure, y permite justamente que sea en mayor medida más o en realidad en mayor medida más seguro dependiendo de la complejidad que nosotros queramos agregar, ¿sí? Dani, ahí nos están preguntando el señor Jimmy Acosta, que entiende que para algunos países aplican leyes que permiten que los estados entren a los datos donde se encuentran los data centers. No sé, Jimmy, si querés ampliar un poco la pregunta exactamente, ¿sí? ¿Cuál sería la duda? Si es lo que imagino que es el hecho de, por ejemplo, si yo subo mis datos al data center del este de Estados Unidos, entonces puede venir el gobierno de Estados Unidos y entrar mis datos. Pueden ver en este slide del mito 2, abajo a la derecha, si no se ve muy grande, lo leo, dice: Microsoft promueve que toda investigación del gobierno se dirija directamente a usted, es decir, al usuario final, salvo que esté legalmente prohibido, e impugnará cualquier intento de prohibir su divulgación en un tribunal. Ahora bien, ¿cómo se ve esto en lo operativo, es decir, en el mundo real, entre comillas? Les había recién pasado ya la URL para que ingresen a ver todo lo que es el Trust, el centro de confianza de Office 365. Hay otra página web que se llama el Hub de Transparencia, que también les voy a hacer llegar ese link y se los voy a tratar de mostrar al fin de esta presentación, que básicamente muestra, bien, todas las veces que un gobierno o una entidad pública ha intentado ingresar a datos dentro de Office 365 y cómo Microsoft ha respondido, ¿sí? Es bastante interesante porque uno puede ver en los informes por trimestre, si no me equivoco, lo puede separar por países y bueno, dependiendo del país es claramente el data center y ahí aparece un informe detallado con gráfico de cuántos requests o pedidos se han hecho de parte de la justicia para acceder a esos datos y cómo Microsoft ha ido respondiendo. Les puedo asegurar, por lo menos yo que me encuentro en Argentina, que lo que es el data center de Brasil nunca ha tenido una intrusión en ese estilo, en el sentido de que se ha pedido abrir datos y se han mostrado datos privados, sino que a lo sumo de todas las transacciones que se han pedido abrir, se han mostrado datos, en este caso transaccionales. Es decir, por ejemplo, que venga el gobierno y pregunte: ¿Daniel Yesurón se encuentra en esa suscripción de Office 365? Y Office responda, en realidad Microsoft responda: sí, está ahí. Pero nada más, en ningún momento Microsoft le dio acceso a Office 365 para que entre a ver mis correos, ni nada en lo absoluto. Lo que ustedes pueden hacer de forma interna y hacia ustedes, es decir, esto no lo puede ver Microsoft y no lo puede ver nadie externo a su organización, es el hecho de poder hacer sus propias auditorías internas, poner, por ejemplo, los mails en modo de litigación, es decir, bloquear una casilla de correo, por ejemplo, para hacer una auditoría interna y que el usuario al cual ustedes están auditando no pueda borrar ni cambiar de lugar mails y distintos tipos de información. Entonces, creo que la pregunta la estoy contestando en el sentido de que el gobierno puede venir con una orden judicial, puede venir con todo lo que uno quiera, pero realmente Microsoft primero se va a dirigir a usted, es decir, al usuario final, y no va a abrir nada hasta que realmente se forme un caso que en ese caso, que en ese momento implique hacer alguna acción judicial ilegal, ¿sí? Pero por ahora, dentro de todo lo que ha sido, dentro de todos los reportes que hay de Office 365, no ha sucedido. Eso sería algo que claramente sería un punto a considerar y son más que bienvenidos. Yo también vivo buscando constantemente este tipo de casos para demostrar lo que es la seguridad y la privacidad del sistema y en el caso que se dé, por qué se dio y bajo qué conceptos, ¿sí? Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta también. Bien. Ahí a la izquierda, antes de pasar de slide, pueden ver, por ejemplo, una foto aérea de uno de los data centers de Microsoft Azure. Allí también se alojan los servidores que maneja todos los datos transaccionales de Office 365. Y un dato de color que es interesante saberlo es que
las personas, estos data centers están diseñados para que pocas personas tengan que, en este caso, manejarlos. Es decir, creo que tienen un personal de no más de 15 a 20 personas que ingresan con 3 o 4 métodos de autenticación a esos lugares físicos. Y los data centers en sí, imagínense como si fueran containers con computadoras adentro. Y esos containers están cerrados al vacío, es decir, que son containers completamente cerrados, que no tienen puertas ni ventanas, de los cuales sale un cable que es la alimentación y otro cable que es básicamente el de la refrigeración. Cuando alguno de esos servidores falla, que esté dentro de alguno de esos containers, entonces se cambia el container completo. O sea, a ese punto de lo que es la rigidez, de lo que es la seguridad dentro de un data center, uno puede llegar a verlo. Entonces, es prácticamente inviable el hecho de que alguien pueda tener acceso local a este tipo de datos, ¿sí? O sea que es un dato de color interesante. Hay algunos videos dando vuelta en YouTube que muestran también cómo funciona y es bastante interesante verlos. Los recomiendo. Veamos el mito 3. La migración a la nube es demasiado compleja. Esta es la pregunta, una de las preguntas del millón. Tiende a suceder que cuando tenemos que empezar a pensar en una solución de nube y consideramos el modelo de lo que eso implica, vemos, uy, esto es demasiado complicado, prefiero quedarme con lo que ya tengo. Para poder entender este mito y poder justamente romperlo, hay que entender el concepto de nube como tal, que es, en este caso para Microsoft Azure, el pago por lo que consumo. Entonces, esto es bastante interesante de ver. Cuando uno trabaja dentro de su solución tradicional, que la puede tener hosteada dentro de un data center de un tercero o en su propia computadora, uno tiende a pensar, bueno, mi información depende de la cantidad de memoria RAM que yo tengo en mi computadora, de la cantidad de disco duro y demás características que puede tener esa computadora física. Cuando hablamos de nube, hablamos del hecho de que yo puedo subir esa misma información con esa aplicación o esa base de datos a un espacio que, si bien es un data center, en este caso el data center de Microsoft, es básicamente una canilla que yo abro y dejo que salga todo el agua hasta que la cierre. Entonces, ¿cómo funciona esto? Microsoft viene y dice, yo no te voy a cobrar por lo que sale esa aplicación, te voy a cobrar por cuánto tiempo la estás usando, es decir, cuánto está computando, cuánto está ocupando físicamente esa información dentro de un disco duro, por ejemplo, bien, y cuánto está transaccionando en datos, es decir, cuánto de internet está utilizando en bajar esa información de la nube hacia la computadora. Entonces, ¿esto qué implica? Implica que llegamos a este modelo de nube donde es el pago por lo que consumo. Entonces, yo no pago por una computadora, simplemente pago por cuánto tiempo está prendida y está trabajando esa computadora. Entonces, hablar de que la nube de la migración es demasiado compleja, simplemente se habla de este cambio de modalidad de pensamiento, en el decir, yo ya no pienso en el techo, simplemente pienso en cuánto es lo mínimo que necesito y de ahí cuánto va a crecer o decrecer a medida que haga falta, ¿sí? Ahora bien, tomando eso en consideración, el hecho del mito de la migración es compleja, hoy lo estamos rompiendo con distintas alianzas, como por ejemplo la de BitTitan. ¿Sí? BitTitan es una empresa que está dedicada a trabajar con migraciones de cargas de datos hacia la nube. En este caso, pueden verlo muy fácilmente con lo que es la migración hacia Office 365. Hoy, si ustedes acceden a un paquete de Office 365, lo primero que preguntan es, ok, ¿cómo llevo mi correo electrónico? ¿Cómo llevo mis archivos que los tengo en mi computadora? ¿Cómo llevo todo eso a la nube? Esta alianza que tenemos con BitTitan permite que ustedes accedan a un panel de control que, con una interfaz muy sencilla, al mejor estilo Microsoft, les pregunta, ¿de dónde querés mandar tus mails? Y a dónde crees que vayan, ¿sí? Entonces esto uno pone básicamente, quiero que vayan de mi Exchange local, es decir, de mi correo local, hacia el Exchange de Office 365. Después la herramienta se hace cargo solita de ir validando que cada uno de esos mails pase correctamente, se mantenga la misma estructura lógica de carpetas, de correos, que no se haya perdido ningún mail en el camino, y al final les mando un informe diciendo se migraron correctamente tantos correos, tantos archivos, tantos contactos.
Entonces es algo bastante interesante el hecho de que decir la migración es compleja, puede ser tan compleja como uno quiera hacerla. Pero hoy contamos con herramientas, contamos con distintos partners que son socios de negocios estratégicos que permiten justamente atacar estas necesidades y llegar a soluciones muy simples. Hoy el caso que les puedo comentar es que aquí dentro de Licencias Online, cuando hicimos el pase Office 365 utilizando esta herramienta, el pase completo de correos de toda la empresa, que deben haber sido aproximadamente unas 400 personas, como para poner un número, esto fue antes de que venga a trabajar aquí, lo hicieron en menos de un día. Entonces, piensen lo que sería hacer esto de forma manual, tratar de buscar 400 buzones de cada una de las personas, de eso después pasarlo a la nube, referenciarlos correctamente, ver que esté toda la calidad de esos correos no se hayan perdido, y todo eso dejando a la gente sin correo, ¿no? Porque entre que uno apaga y prende el otro servicio, se tienden a dar esos cortes. Entonces, estas herramientas permiten justamente mitigar este mito que es el acceso a la nube es demasiado complejo, ¿sí? Entonces, esto simplemente para que lo tengan en cuenta. BigTitan es uno de los tantos gestores de migración que existen, es uno en el cual nosotros confiamos porque la verdad que trabajamos muy bien de la mano y lo usamos, pero eso es algo que tiende a justamente ayudar a la mitigación de esto, ¿sí? Bien, veamos el mito 4. Si nuestros datos se trasladan a la nube, nuestra empresa perderá el control de nuestra información. Esto es algo que realmente este mito es una de esas consultas que siempre tienden a suceder después de hacer una migración, claramente, porque uno generalmente piensa en cómo va a llevar sus datos a la nube, pero después entra la duda de ¿y qué tipo de control voy a tener sobre esos datos? ¿No? Y también va de la mano con la seguridad de los primeros mitos que estábamos viendo. Entonces la realidad es que básicamente dependiendo del producto, del software al cual ustedes están yendo, es el tipo de control que van a poder tener. Hoy, hablando de Office 365 y de Azure, ambas soluciones les dan acceso a un portal de administración para que puedan justamente acceder a muchas de estas políticas que son básicamente métricas de control, a las cuales ya si bien vienen preconfiguradas para que no tengan que, en este caso, tener que hacer todo de cero, ustedes puedan darle un poco más de control y tener un poco más de medidas específicas dependiendo del tipo de uso que le quieran dar. Esto lo que permite justamente es tener un control absoluto sobre el tipo de información. Es dejar básicamente que Microsoft me guarde, es decir, Microsoft, vos toma toda la información, guardala en tus data centers, pero dame las herramientas para poder administrarlo, ¿sí? Entonces es un punto muy interesante y muy importante a la hora de decidir si uno se va a migrar a la nube, qué tipo de control le está ofreciendo, bien, en este caso, el servicio el cual está contratando. Y como para cerrar ese mito es lo que justamente Office 365 y Microsoft Azure hacen. Les dan un panel de control para que puedan trabajar tranquilamente desde dentro de su propia suscripción, ¿sí? Solamente ustedes acceden, Microsoft no tiene acceso en lo absoluto, ni siquiera nosotros como Service Provider, esto es completamente del cliente, la información es suya y solo suya. Pasando al mito 5, y este es uno de los más comunes, es algo de lo que generalmente se habla mucho en todas las conferencias de seguridad, es el correo electrónico es más complejo en la nube. Y aquí yo tengo una consulta hacia ustedes que la voy a contestar, pero en base es una pregunta que generalmente uno tiende a hacerse. En mi experiencia personalmente, yo vengo utilizando Hotmail y Gmail desde hace más de, digamos, sé que mi cuenta de Hotmail tiene más de 12 años de antigüedad. Y si uno se hace la pregunta, bueno, pero si me estás diciendo, Daniel, que tenés hace más de 12 años una cuenta de Hotmail, ¿estabas trabajando en la nube o no? Y la respuesta es sí, siempre estuve trabajando en la nube, porque ese correo es entrar desde un navegador, conectarse a una interfaz gráfica que me muestra mi correo, pero yo en ningún momento tengo ese correo físicamente, localmente dentro de la computadora en la que estoy trabajando, sino que me estoy conectando a un servicio que me lo está proveyendo, en este caso Microsoft o Google, dependiendo, y puedo acceder, puedo consumir y puedo trabajar con él. Entonces el tema de hablar de complejidad en la nube del correo electrónico implica justamente también volver a los mitos anteriores. ¿Qué tan seguro o qué tan complejo es? Depende de cuánto nosotros queramos administrar esa información.
hoy en día, si quieren hacerlo desde Office 365, dentro del panel de administración, pueden ver en este slide en la zona inferior izquierda, poseen un acceso a lo que se llama el centro de administración de Exchange, o el centro de administración, en este caso, de los correos electrónicos. Allí ustedes pueden proteger y básicamente validar para cada una de las personas que trabajan, siendo ustedes el administrador de la suscripción, claro, cómo el correo se va a comportar. Algunas de estas características interesantes son, por ejemplo, si el correo se va a comportar de forma distinta cuando lo esté viendo en mi celular o en mi computadora, si voy a necesitar sí o sí que tenga una protección antivirus y anti-spam, y cómo eso va a detectar el tipo de contenido que va por mi red, porque quizá hay muchas cosas que yo no son spam para mí, pero sí quizá para una persona que tenga cerca. Entonces, todas esas características implican que el correo tenga mayor funcionalidad, pero en base a esta herramienta, que es este centro de administración, sea menos complejo. Bien, es decir, nos olvidamos de todo lo que es la programación por código en línea, si bien lo podemos hacer mediante PowerShell con Office 365, pero lo vemos dentro de una linda interfaz gráfica para que, seleccionando simplemente los contactos y viendo las características, podamos activar, desactivar y editar estas funcionalidades. Esto tiende a suceder hoy con muchas de las características de distintos clientes de correo electrónico. Hay que tener un poco de cuidado en este caso sobre qué características vienen implementadas y cuáles no. Hoy por hoy, Office 365 trae las características básicas y avanzadas dentro de sus distintos planes, y es interesante ver que uno puede, dentro de sus habilidades, ya sea que sea más o menos técnico, acceder a cada una de ellas sin ningún problema, ¿sí? Un punto interesante de este mito para modelarlo justamente y cerrarlo también, es el hecho de que por lo que se llama el Service Level Agreement, bien, de Microsoft, todo lo que es servicio de correo, todo lo que es servicio de comunicación, servicio de almacenamiento de datos, posee un 99.9999999 y así por ciento justamente de servicio de uptime, como se llama, o de que se encuentra en línea y no tiene absolutamente ningún problema. Ese Service Level Agreement también es público, se puede leer y es básicamente lo que se acepta cuando se empieza a trabajar con este tipo de servicios, ¿sí? Y llegando al mito número 6, este mito es uno de los más interesantes, es el que dice: actualizar continuamente Office 365 interrumpirá las aplicaciones cruciales de mi negocio. Si aquí volvemos unos años al pasado y nos ponemos a pensar en cómo funcionaba el tema de actualizar una computadora, un sistema operativo o inclusive un sistema de correos, siempre nos acordamos de, por ejemplo, la pantallita de Office o la pantalla de un Windows diciendo: se están cargando las actualizaciones, espere, por favor, no apague el equipo. ¿Eso qué es lo que produce? Sigue sucediendo ahora en sistemas locales. Produce que yo me quedo sin servicio, tengo que esperar que esta aplicación se actualice, y durante ese tiempo no tengo acceso a absolutamente nada dentro de ese equipo local. Cuando estamos hablando respecto a la nube, y en este caso de Office 365, les comento cómo funciona. Cada vez que ustedes trabajan dentro de la nube con Office 365, todos los datos que ustedes están trabajando, ya sean correos, ya sean datos guardados en OneDrive, inclusive las charlas que tienen por Skype para la empresa, que también se guardan en el correo, todo está replicado 3 veces dentro del mismo data center. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que en el momento que hay que hacer una actualización, Office automáticamente actualiza en módulos, ¿bien? Entonces, lo que hace, en pocas palabras, es decir, bueno, va a haber una actualización, que en este caso son transparentes para ustedes, por ser usuarios finales, no es que les dice se va a actualizar mañana a las 3 de la mañana, sino que ocurre automáticamente, y Office va tomando entonces de a pedazos los distintos módulos de la suite que uno tiene cuando tiene Office 365, y va actualizando los programas, las características, y claramente tomando siempre en cuenta todas las normas de seguridad y de alta disponibilidad, que es lo que ustedes necesitan y lo que uno siempre quiere. Es decir, no quiero perder mis datos, quiero estar siempre conectado con la última versión. Entonces es crucial este hecho de que el no perder la continuidad, si yo necesito estar
todo el tiempo editando ya sea un documento o necesito estar todo el tiempo revisando qué tipo de correo me están llegando o hacer algún tipo de carga de trabajo muy crítica. En este sentido, estos programas de nube, es decir, Office 365 Azure, se encargan con sus metodologías de actualizar de forma transparente, ¿sí? Un punto interesante que hoy tienen ustedes a disposición con Office, y esto es como un dato de color que generalmente acá tomamos mucho en cuenta, es el hecho de que si ustedes son administradores de la suscripción de Office 365, cuando hacen las actualizaciones, básicamente cuando Office va a hacer las actualizaciones, ustedes como administradores pueden elegir si quieren que estas actualizaciones vayan diferidas. ¿Y a qué me refiero con diferidas? Para que se entienda el concepto. Supongamos que yo estoy trabajando con mi aplicación crítica de bases de datos, supongamos. Y yo estoy trabajando con Office 365. Ahora bien, Office 365 tiene una página, tiene lo que se llama un roadmap que dice, bueno, en septiembre de este año se va a actualizar tal característica. Pero ¿qué sucede? Quizá esa característica que se va a actualizar no es compatible con mi sistema, o con mi base de datos en este caso. Entonces, ustedes como administradores lo que pueden hacer es entrar y editar dentro de Office 365, dentro de su suscripción, para que esa actualización particular, que quizá hoy no es compatible con su sistema, vaya diferida hasta 12 meses. Entonces, básicamente yo le puedo decir a Office, ok, actualiza toda la parte de seguridad, pero esta actualización de producto no la hagas hasta que yo, en este caso, haya actualizado mi base de datos, porque si no, me va a terminar rompiendo el esquema y no me sirve tampoco como una solución. Entonces es interesante que atachado, es decir, adjuntado este mito de lo que viene a ser la continuidad de negocio, también se encuentran las opciones de manejar estas actualizaciones a medida que se vaya necesitando, ¿sí? Es un punto que siempre tiende a suceder y en algunos casos es conveniente justamente diferir ese tipo de actualizaciones. Pero bueno, el punto es que ustedes tienen el control sobre eso. Y si no lo necesitan, automáticamente, en este caso Office y Azure lo hacen transparente para el usuario final, ¿sí? Bien, entonces, tomando en cuenta todos estos mitos que estamos comentando, una de las tantas conclusiones a las cuales se puede llegar es el hecho de que siempre una mejor comprensión de cuál es el escenario que se necesita llevar a cabo es lo que hace que estos mitos claramente se rompan solos. Es decir, que cuando ustedes tengan que enviar su información a la nube, siempre es importante reconocer los siguientes factores. A ver, siempre que yo estoy enviando a la nube, puedo tener un modelo que sea únicamente de nube, es decir, todo que esté subido al cloud de Microsoft, que esté todo separado y directamente en mi entorno local, pero que algunas aplicaciones estén en el entorno de Microsoft, es decir, a esto se le llama un entorno híbrido, algunas cosas locales, otras cosas en la nube, y si no, el tercer escenario, que es el de hosting tradicional, que es yo tengo todo en un data center local o tengo todo en mi computadora que está acá debajo de mi escritorio. Entonces esos tres puntos son los que generalmente uno tiende a decir. Hoy uno generalmente se encuentra en el data center local o se encuentra en su espacio propio y de ahí cuando empieza a irse a la nube decide si quiere arrancar por algo híbrido o por algo puramente de cloud, ¿sí? Ante cualquiera de estos casos, estos mitos tienden a suceder, o por lo menos esas preguntas que van correspondientes a esos mitos van de la mano, y mucha de esta información que les he comentado, que si bien se encuentra dentro de esta dirección que pueden ver acá abajo, que hicimos un redirector, aka.ms/centro de confianza, se terminan de contestar, ¿sí? De cualquier manera, mi consejo es prueben absolutamente todo. Lo que tiende a ser cuestiones de seguridad y cuestiones de implementación, Microsoft es súper transparente y tiene muchísimos tutoriales y guías para ayudarlos a ustedes a entender cómo funciona como producto y a sus entornos de IT para que puedan implementarlo y de esa manera perder completamente el miedo a lo que son migraciones o implementaciones híbridas hacia la nube. Si hubo alguna pregunta o algo que quieran agregar para poder complementar esta charla, son totalmente bienvenidas. Estamos revisando ahora en el recuadro de chat. De otra manera, podemos ir dando por concluido.
Pero antes de eso, voy a aprovechar, sí, voy a aprovechar para mostrarles, en este caso por pantalla, vamos a ver acá. ¿Estás viendo mi pantalla, Marie? ¿Sí? Perfecto. Bueno, lo que pueden ver en mi pantalla acá, como para ir cerrando un poco, es el centro de confianza de Microsoft, que básicamente les permite ver, por un lado, en este caso me encuentro en la zona de recursos y notas de producto. Pueden ver aquí muchos de estos white papers o documentación pública que permite justamente ver contextos dependiendo del data center o a través de normas, qué es lo que Microsoft recomienda, qué es lo que Microsoft está protegiendo y cómo lo está haciendo. Y uno de los puntos más interesantes es en la parte de cumplimiento ver todas las normas que aplican, ¿sí? Vamos a elegir cualquiera de ellas. Por ejemplo, para todo lo que son entornos hospitalarios y ver acá de qué se trata esta norma, cómo afecta a cada uno de los productos y lo mismo también información útil para descargar. Mucha de esa información está en inglés, más información va a ir apareciendo en español, pero con el tiempo, ¿sí? Y finalmente, para ir cerrando, como les había comentado, por temas de implementación también y de actualización, hay una página a la cual pueden ingresar que se llama roadmap.office.com. La dejo ahí marcada, la cual cuando ustedes ingresan les muestra por parte de Microsoft público cómo en este caso Office 365 va a ir agregando nuevas características, bien, cuáles ya han sido lanzadas y cuáles en este caso están siendo, por ejemplo, deprecadas, es decir, cuáles fueron canceladas porque por una cuestión quizá de feedback o de implementación, Microsoft toma la decisión de decir, bueno, quizá esta característica irá en otro tipo de solución. Bien, entonces esas dos páginas son realmente muy interesantes como para poder quitarse la duda de qué es lo que va a estar sucediendo con el servicio una vez que ustedes lo implementen y lo contraten en algún momento. Y claramente es una de las tantas webs que Microsoft pone a disposición. Si no queda ninguna otra consulta, vamos a dar por terminado este webinar. Recuerden que queda grabado, por lo tanto se les va a hacer llegar la edición del mismo y los hipervínculos también dentro de la misma presentación. Bueno, si no queda entonces, veamos si aparece una pregunta. Si no queda ninguna consulta, les doy las gracias nuevamente y espero que lo hayan disfrutado.